Bueno, pues buenos días. Hoy tenemos una clase improvisada y por distintos motivos. Entonces, Enzo, que es uno de los residentes externos que tenemos de Argentina, me va a decir exactamente de lo que vamos a tratar. Sí. Em, no, bueno, que mencionaba que estuvimos conversando acá en el trabajo por las mañanas, acá en el centro de salud. Eh, Uno de los temas por los que anduvimos dando vueltas es sobre las obsesiones. Y bueno, esta mañana preguntábamos, ¿no? Como, o a mí también me surgió un poco qué lugar ocupar, como, qué lugar conviene en la transferencia. Ujú. Primero pensamos en las obsesiones, ¿no? Pero después pensamos como Distintas en las presentaciones, distintas ¿no? presentaciones, ¿no? Como Ujú. pensando también esta idea de tomando, ¿no? La defensa y las obsesiones de alguna Ujú. forma también como defensa, eh, que se interconecta, ¿no? Con esto de perturbar, ¿no? La defensa y uno mismo como Ujú. en transferencia. Y Mm. fuimos por ahí, ¿no? Ujú. Y sí, Citas sí. de Sí, 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 sí. la conversación. Ah, hola, ¿qué tal? Em, bueno, Enzo me va a pasar ese paciente a mí en particular, entonces un poco pensaba en relación a esto que dice Enzo, ¿no? De los síntomas como defensa y esto que venimos hablando. Bueno, es una pregunta muy compleja y muy amplia a la vez, pero ¿qué hacer en esos casos, ¿no? Como si entendemos esos síntomas tan graves como defensa justamente y uno ahí no tendría por qué perturbar, bueno, ¿cuál sería como la dirección del tratamiento? O cómo pensar nuestro lugar, Ujú. sobre todo teniendo en cuenta que es poco el tiempo que tenemos de trabajo. Una pregunta medio compleja, pero como para abrir la discusión. Sí, sí. Bueno, está abierta, digamos, está abierto nuestro diálogo a lo que podáis aportar los que estáis aquí ahora y a los que estáis escuchando, por supuesto. A ver, no tenemos una respuesta concreta para que valga para todo el mundo, para casi todo el mundo. Tenemos respuestas concretas que tenemos que averiguarlas con cada paciente. Eh, yo creo que hay una serie de cosas que hay que saber previas a tratar de contestar a vuestra pregunta. Ujú. Los cuadros obsesivos son a veces cuadros de neurosis obsesiva y a Ujú. veces son cuadros obsesivos dentro de una esquizofrenia Mm. o dentro de una melancolía o dentro de otro tipo de estructuras o tipos clínicos. Entonces, eso ya nos dice un poco que nos indica un poco nuestra manera de trabajar o nuestra posición en la transferencia. No del todo, la verdad. Mm. Los diagnósticos son, como hemos hablado en más de una ocasión, Ujú. para nosotros el diagnóstico tiene una función fundamental, Mm. sin duda, pero hay que distinguir tres tipos de diagnóstico. Un diagnóstico de estructura o de tipo clínico. Estructuras, tipos clínicos, categorías o como lo queráis llamar, son ciertas concreciones que se han ido estableciendo a lo largo de la historia de la psicopatología y que responden más o menos, que retratan más bien a determinado tipo de sujetos. Ujú. Dices, estos son histéricos. Bueno, porque he visto muchos y se parecen en determinado tipo de Mm. aspectos fundamentales o esenciales, etcétera. Entonces, esos son tipos clínicos. No es que la naturaleza sea así, es más bien que nosotros ordenamos una parcela de la Mm. naturaleza y le ponemos un nombre que más o menos, si la categoría está bien hecha, perdura durante décadas o incluso durante un tiempo largo, ¿no? Perfecto. Entonces, el primer diagnóstico corresponde al tipo clínico. Es un obsesivo, es una neurosis obsesiva. Bueno, pues ya tenemos una idea clara porque como hemos visto muchos neuróticos obsesivos, sabemos un poco, esa información ya nos aporta ciertas coordenadas. Sabemos, bueno, que se va a mantener dentro de unos límites, dentro de las dudas, de la indecisión, incluso de los rituales. Bueno, perfecto y que con respecto a la posición en la vida, con el deseo, con el amor, pues va a ser un pelma, es decir, le va a dar 40.000 vueltas a todo y va a ser ante todo una persona que tiende a debilitar la vitalidad del deseo, que incluso
a mojamar, es decir, a reducir, a adormecer al partner, etcétera. Bueno, pues tenemos una serie de coordenadas que suelen corresponderse a lo que es el perfil del obsesivo, ¿no? Tiende a la posposición, etcétera. Bueno, lo que es una descripción más o menos clínica de esto, ¿no? Eso por una parte, pero después hay un diagnóstico más específico que eso lo podemos hacer, un diagnóstico singular que lo podemos hacer cuando el sujeto, cuando lo conocemos suficientemente. Y eso a veces podemos poner ese nombre o a veces ese es un diagnóstico que no lo podemos poner porque no llegamos a conocerlo suficientemente. Y ese segundo diagnóstico correspondería a algo que solo vale para él. Es decir, una persona puede tener un fantasma, una posición fantasmática de volcarse sobre los otros, de ser un salvador de los demás, pero por ese lado hay mucha gente que puede tener esa misma posición, pero en este caso este sería el salvador de lo que sea, el salvador de las monjitas de la calle, yo qué sé, cualquier cosa que solo que lo identifique a él y que sea algo muy particular en él. El hombre de las ratas, por ejemplo. Puede haber mucha gente que tenga obsesiones con ratas, pero bueno, este es un tratamiento. Y después, aquí viene la pregunta vuestra, es un tercer diagnóstico que no tenga que ver tanto con las categorías clínicas, eh, y sí un poco más con la cuestión más singular, que sería un diagnóstico que nos permita, con cada caso concreto, sea lo que le pase, el diagnóstico que tenga, saber qué, cuánto, cómo, cuándo podemos hablar con él. Y ahí entra más ya la cuestión más técnica o más de la defensa. Es decir, que hay pacientes obsesivos. Puedes cerrar la puerta, que ahora ya así que no he entrenado. Hay pacientes, gracias. Puede haber pacientes obsesivos que se presten a un diálogo más o menos, y hay otras personas que realmente tienen muchas dificultades porque tienen muchas inhibiciones y hasta cierto punto son pocos. No quiere decir que les cambiemos el diagnóstico, les pongamos, no, tienen sus dificultades y gente incluso no solo por la estructura, por el tipo clínico, sino personalmente tampoco sean muy dados lo vemos todos los días. Sí. Entonces, ¿cuánto podemos hablar con ellos? Y lo mismo puede darse el caso con personas que están más enfermas, digamos, tienen un diagnóstico más grave, pero que sí permiten por la confianza que tienen con nosotros, es decir, por la transferencia. Entonces ahí es donde, en este último, tercer elemento diagnóstico, cuánto podemos hablar con los pacientes, es cuánto podemos tratar de perturbar la defensa. Vamos a ver. Esto vamos a comenzar desde el principio para que todo el mundo nos entienda. Eh, a ver, está claro que algunas personas, está claro que a algunas personas les viene bien abrir los ojos con respecto a determinados aspectos de sí mismos o determinadas realidades personales que están huyendo de ellas permanentemente y que inicialmente, aunque la huida sea una solución, a la larga se convierte en una condena. Entonces, bueno, a esas personas nosotros podemos, con cierto tacto, buscando el momento, o cuando se da por consolidada una cierta transferencia, es decir, una cierta confianza en el terapeuta, y por tanto que el terapeuta sepa recoger un poco los momentos difíciles de esta persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues si está más o menos ahí, puedes intentar desmontar algo, mm, o abrirle los ojos o orientarle hacia algo que esa persona no quiere ver. Tiene la protección de la relación contigo y al mismo tiempo eso le puede permitir dar un paso en la vida. Es una cosa curiosa porque abrir los ojos, a algunas personas les viene bien, el asunto es cuándo y de qué manera, ¿no? Pero abrir los ojos no le viene bien a todo el mundo. Vale. No, ¿cuántas historias conocemos de personas que
han sufrido determinado tipo de problemas, abusos sexuales, y que tú lo sabes porque has tratado al hermano, a la hermana o al tío, no sé qué, y que no le vas a decir a la persona, mire, usted ha sido, todas estas cosas que le están pasando tienen mucho que ver porque usted le ha sido abusada por un tío. Pero la verdad no le sienta bien a todo el mundo, ni tampoco hay por qué ir a buscarla. No es, la verdad nos hará libres es una fórmula bíblica relativamente, quiero decir. Toda la tendencia de las personas es justamente a cómo cerrar los ojos para no ver las cosas. Pero claro, justamente la psicoterapia, el psicoanálisis se montan para recorrer el camino al contrario, es decir, para abrir paulatinamente los ojos. Entonces ahí está toda la cuestión. Nosotros tenemos por un lado que la defensa tiende a no querer saber, es decir, a cerrar los ojos. Esa es la tendencia, ¿verdad? A no querer saber nada o a... Freud esto lo va explicando con respecto a lo que es lo peor de lo peor que él llama la castración, ¿no? Mm, El neurótico reprime, el psicótico rechaza, no quiere saber absolutamente, y el perverso nombra ahí un mecanismo que llama Verleumdung, que quiere decir poco que reniega, es decir, que sabe pero no quiere saber, ¿no? Bueno, sí, pero no. Entonces, bueno, si las defensas son hacia la ocultación y la oscuridad, claro, abrir los ojos, hay que saber cuándo y cómo. Claro. Y esta es todo el arte de nuestro tratamiento. Es decir, que lo primero que también yo diría, ¿no?, que tenemos que saber es ah, que, que ni abrir los ojos, es decir, que levantar la represión, bombardear la defensa es algo que le viene bien a todo el mundo, ni que apostemos también para que todo el mundo esté siempre, que no se entere de nada. No, no, no. Entonces, cada caso, y sobre todo, yo creo que lo que nos enseña el trabajo diario es, cada caso es distinto, pero sobre todo cada momento de este sujeto, ¿no? ¿Qué es cada momento? Pues yo creo que por la vida que nosotros llevamos vemos cómo a veces con algunos pacientes están a punto de admitir que quieren saber algo y eso se nota, ¿no? En ese momento, zas. Siempre y cuando tengas la cobertura de la transferencia en buen funcionamiento. Pero a veces no, por dificultades, por cosas que les van pasando en la vida, por tropiezos. Es una temporada que prefieren... mm, Aquí hay un obstáculo, o al menos un comentario, os pido vuestra opinión, es la técnica freudiana. Algunas personas lo que hacen es hacer ciertas interpretaciones de prueba para ver si el sujeto admite de vez en cuando conocer algo o no. Eso está bien. Sí, interpretaciones, digamos, si no son cañonazos, se pueden hacer para ver si el sujeto está dispuesto, digamos, a que se le hable de otra manera y a admitir ciertas cuestiones que tiene bloqueadas. Eso se puede hacer en las entrevistas, ¿no? Mm, No sé, una persona te dice, pues no, tengo muchos problemas en el trabajo, no sé qué, tal, 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 y después en casa también tengo muchos problemas. Y le puedes decir, allí donde va usted siempre hay muchos problemas. Claro. Claro, por ejemplo, es una Sí, sí, tontería, sí. ¿no? Pero depende cómo responda el paciente, te puede decir, oiga, perdone, yo no tengo problemas, los tienen los otros. Dices, "Hostia, ya". Me indica por dónde va la persona y me indica también que yo tengo que andar con mucho cuidado. O puede decir, tiene usted razón. Dice, no me había dado cuenta. Dice, mira, esta persona es candidata a que le abramos los ojos. Es decir, que eso lo vamos a ver viendo poco a poco. El trabajo con pacientes es muy, si lo observamos a distancia, es muy dialéctico, es muy de intercambio. El intercambio no es solamente un intercambio, esto es lo que es complejo de nuestro oficio, no es solamente un intercambio de palabras, no, hay muchos intercambios que no son de palabras. De hecho, nosotros hablamos, con algunas personas hablamos poco, pero el intercambio como, fíjate, esta mañana tenemos una conversación acerca de esto, cuando sales a la sala de espera, yo os decía, a ver, ¿por qué una persona tiene confianza inicial en ti? Es decir, ¿por qué desarrolla una transferencia más o menos potente?
contigo? Pues porque te ven un día, te ven otro día, te ven un mes, otro año, tal. Y claro, ven cómo tratas a los pacientes. Ujú. Porque con lo mismo que tratas a otros, los vas a probablemente tratar a ellos. Ellos se fijan como son. No hay que olvidar que ellos vienen aquí porque no les quedan muchas soluciones. O sea, que podían ir a muchos sitios, no, a muy pocos. O sea, que la gente viene ya cuando ha pasado por muchos sitios, por muchos servicios médicos, y dice, mire, lo suyo no es de aquí, es que usted no anda porque es una cosa de los nervios. Y digo, nervios, digo, estoy tranquila. Y digo, bueno, la salud mental. Bueno, entonces les quedan pocas opciones. Entonces, claro, ellos vienen. Nosotros tenemos una función en cierta medida más importante de la que creemos. Y nos aturdimos muy a menudo pensando que no tenemos ni idea de lo que hacemos, cosa que es cierta, porque la mayoría de veces estás hablando con alguien y estás pensando, no tengo ni puta idea de lo que le pasa a este hombre, ni tengo ni idea de qué decirle, ni nada de esto. Voy a aguantar un poco el tirón, porque Sí. luego, bueno, pero eso te pasa, os pasa ahora que sois jóvenes, Ujú. pero cuando tienes 40 años te pasa igual, cuando tienes 50 y cuando tienes más te pasa igual. O sea que no puedes tener saber salir un poco de las situaciones. Entonces, bueno, ellos te ven y entonces desde que entras prácticamente al servicio de salud o incluso en una ciudad más o menos pequeña como esta, casi desde que sales de casa, porque te encuentras con mucha gente, ¿no? Entonces, ahí ellos te ven se pueden fiar de ti o no. Y, pues, hay gente que da muchas razones, muchas pistas para que la gente no se fíe de ellos, porque están ahí, este cabrón, no sé qué, ahora me han puesto a este otro hijo puta, tal, tal. Bueno, pues claro, sí, ¿quién va a querer ir con ese o con esa persona? Bueno, eso por una parte. Entonces, si te ven entusiasta, respetuoso, que te entiendes con todos, con este, con el otro, con aquel que es más raro, con este que es más normal, que te entiendes con todo, dices, mira, yo con este hombre, con esta persona me puedo más o menos entender. Después también hablábamos de una cosa que no cae exactamente en el centro de nuestro debate esta mañana, pero que es fundamental. Aquí trabajamos muchas personas. Y los pacientes, sobre todo este tipo de pacientes que son pacientes con una patología mental densa, por decirlo así, son muy sensibles a la relación, a nosotros, a cómo los trata, a cómo se les trata y a las relaciones que tenemos entre nosotros, los enfermeros, enfermería, psicología clínica, trabajo social, psiquiatría. Ven que hay un buen ambiente en el equipo, ellos se sientan, están tranquilos, los ves en las sillas, eh, ves que hay problemas porque no sé qué, por rollos que haya con unos y con otros, que en algunos servicios hay, o en algunas unidades hay problemas, pues porque hay gente que es impresentable y en lugar de transmitir una cierta buen ánimo y buen rollo a los que pues, están todo el día sembrando discordia. Y eso los pacientes no. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo no solo por aparentarlo, que es un esfuerzo, sino porque incluso lo haya, ¿no? Entonces, con todas estas condiciones buenas, nosotros adquirimos un cierto poder, un poder, y con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras miradas, que es a todo lo que viene este rollo que os estoy contando, en la sala de espera, cuando sales, cuando tomas un café en la máquina o hablas con la administrativa o con la trabajadora social que viene con los papeles. Tal. Todo eso puede acercar al paciente a ti y que el paciente, digamos, confíe en ti, te tenga como un referente, o puede alejarlo. Todo. Entonces, claro, en la consulta, pues te preguntas ciertas cosas que para información y para tal, tal. Y, y por supuesto que lo que les transmites es que pueden confiar en ti. Una regla que le decía yo antes no sé si estaba con Vero, con la residente, la R2. Le decía, mira, esta persona con la que hemos estado hablando, ¿te das cuenta de cómo se ha soltado a hablar? Que nos ha dicho, pues yo una vez, no sé qué tuve, que todo esto que me pasa ahora, que tal, tal, tal. Dice, una vez que iba por la calle, ¡oh! Cayó como una especie de tormenta y Dios me habló y desde entonces tal.
Tú fíjate con cómo te lo cuenta, ah, con qué tranquilidad y tal. Y le digo, mira, yo creo que el secreto de que nos hable así es porque nosotros no estamos buscando si está loca o no, sino que la escuchamos como una persona que tiene una serie de problemas y que ha buscado una serie de soluciones, por ejemplo, toda esta cuestión de, ahora que se metió en el estudio de cosas religiosas, bíblicas, no sé. Pero no nos interesamos por saber si tiene esquizofrenia o eso son bobadas, que no nos interesamos por ver qué la ha llevado hasta ahí y cómo ha intentado salir de ahí y por qué está ahora aquí y que vea en nosotros unas personas que la van a acompañar o que somos aliados en esa búsqueda que ella está haciendo. Perfecto. Entonces, bueno, dentro de todo ese grupo están estas personas, digamos, más obsesivas. Tienen un perfil, como decíamos antes, que en relación con el deseo, que es una buena medida siempre para conocer a las personas, pues ellos están bastante acobardados, son muy indecisos, les causa una serie de problemas, no porque no deseen, que sí lo hacen, y además intensamente, sino por la gestión que hacen del deseo, ¿no? Si les interesa algo, a lo mejor el último día, cuando tienen que entregar la papeleta para obtener el título, se olvidan el documento nacional de identidad para posponerlo otro año. Quiere decir que han querido, porque han estudiado no sé cuántos años, ingeniero de aviones, y el último día no entregan la papeleta adecuada. Dice, bueno, algo pasa con esto. Entonces, bueno, con esta gente que tiene este tipo de problemas, que tiende sobre todo a reducir, a rebajar toda la relación con el deseo, ¿no? Porque digamos, en el fondo les solivianta, ¿no? Todo lo que está un poco descontrolado. Entonces, con este tipo de gente, tenemos que buscar la manera en que el cauce del deseo no se interrumpa demasiado, ¿no? Y siga adelante. Entonces, son personas a las que de vez en cuando hay que vitalizar un poco en el sentido de decir, atrévete, joder. Sí, o sea, Sí, sí. te tienen que ver a ti en ese sentido un poco vital y un poco porque ellos van, más vale el lema del obsesivo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, pues que están ahí ya que van a quedar con alguien, que nunca llega, que llegan tarde, que pues pero, siempre hay alguna manera de poder, cuando sabes que están, digamos, bien sostenidos en la relación contigo, de decirles. Pero no me digas todavía que no has llamado a no sé quién. Una bobada de esas, ¿no? Como para decir, sí, yo también. O sea, vitalizarnos en ese sentido, porque ellos, el obsesivo es una persona que es como una tortuga, o sea, pone el caparazón encima y es que no quiere, y puede vivir así, boca abajo, que le pisen el cuello, tal, y puede encontrar incluso un acomodo ahí. Se dice, tiene una relación egosintónica con la obsesión. Pues mira que podía estar sentado en lugar de estar metido en el armario. Pues no, pues usted la ha buscado en cualquier sitio que lo ponga se adapta, ¿no? En general, hasta que las obsesiones se prorrumpen o los rituales, ¿no? Entonces, hay, digamos, una línea siempre de trabajo con los obsesivos que no están muy graves, que son más o menos Claro. obsesivos de medio pelo, que es cómo los vitalizas un poco o los encaminas hacia la cuestión del deseo. O lo que se dice vulgarmente, cómo se histerizan un poco, siendo la histeria, digamos, la luz un poco del deseo. Y es verdad que a medida que van mejorando se van histerizando un poco más. Y bueno, en lugar de posponer, pues bueno, están más insatisfechos, más lo que sea, pero están en la pugna. La obsesión lo que pasa es que tiene un punto que se convierte en una patología seria, grave, densa o en una, como se decía antes, una enfermedad obsesiva. Algunas de esas enfermedades llamadas obsesivas, TOC o como sea, no son propiamente neurosis obsesivas, son cualquier otra cosa, ¿no? Pero ahí ya es muy complicado. Entonces, lo que vemos ahí, claro, es cómo el sujeto ha ido montando defensa tras defensa para, digamos,
dominar la angustia, para que la angustia no lo desborde, para que el deseo no lo perturbe, para que el goce no se le desmorone, no se desmadre demasiado. Entonces han montado una superestructura de control intelectual, de ideas, de control también con respecto a los afectos, hasta aquí siento, hasta ahí no, hago un esfuerzo, dice, estoy haciendo un esfuerzo por el amor, parece que está cagando el hombre cuando explica esto, es un esfuerzo muy grande por el amor. Dice, pues el amor no es una cosa más, no hace falta hacer esfuerzo. No, porque el esfuerzo del amor, no sé qué. Sí, es gente, digamos, que a través de mil cosas, de mil triquiñuelas, quieren buscar un cierto control sobre lo que por naturaleza a todo el mundo nos desborda. ¿Cuándo mejora un obsesivo? ¿O cuándo mejora un obsesivo? Pues es una cosa evidente para nosotros, ¿no? No cuando controla más, sino cuando no necesita controlar Claro. tanto, ¿no? O sea que ahí tenemos ya una guía para la dirección del tratamiento muy buena, que no es tanto ni desmontar todas las defensas así de golpe. No, usted no puede, como lo dicen en los tratamientos más de orientación, de otro tipo de orientación. No, con eso hay que acabar. Usted no puede tocar la puerta 200 veces, tiene que tocarla 3 o empiezan con reducción de este tipo. Bueno, pues, pues eso es posible a veces y a veces no es posible porque la única manera de desangustiarse que tiene esa persona es justamente el ritual. ¿Qué regla se sigue ahí? Pues cuando la gente está muy obsesionada es tú verás cuándo puedes y cuándo no puedes. No es siempre, ni nunca Sí, es. sí. Yo les suelo decir eso. Mira, el mejor criterio que tienes tú, pues si tienes un día muy malo, ¿cómo vas a dejar de pisar las baldosas hasta que llegas allí? Pues es que es un día muy malo, pero si es un día bueno, aprovecha y ganas un poco de terreno. Ese tipo de bobadas, ¿no? Que se dicen. Entonces, a ver, ¿cómo vas desmontando lo que el sujeto ha ido montando para qué? Pues para quedarte con estos pacientes que hablamos, que vienen aquí con la pareja o con tal, y que están llenos de unas obsesiones terribles que no los puedes casi ni tocar, ¿no? Y para todo necesitan toda la protección de las manías, de la limpieza, del contagio, de no sé cuántas historias. Dice, qué vida más limitada, ¿no? Y Sí, sí. Sí, claro. se puede como, digo, a la vez que uno hace ese trabajo con los rituales y demás, como tratar de pensar cuál es esa angustia con la que no se está queriendo encontrar, o sea, algo de eso también, o eso es como un poco complejo. Bueno, sí, eso No sé siempre si hay me que, entiende. siempre hay que tener una antena para eso. Mira, por ejemplo, en lo que estamos hablando. Hay muchas personas, aquí tenemos, pero más 10 o 12 personas con neurosis obsesivas graves, Sí. todas, y muchas de ellas, bueno, no voy a decir todas, pero muchas de ellas tienen un denominador común, ahora que hablas un poco de la angustia. Han sufrido abusos en la infancia, Claro. ¿sabes? Claramente. Sí. Unas le dan importancia, otras no le dan ninguna importancia. Eso ya lo superé. Pero todas han desarrollado en un momento determinado la locura del tocar, ¿no? Como se decía hace 2 siglos. La locura del tocar y la locura del limpiar y todo este tipo de historias. Están todas con enormes rituales de limpieza, de lavado de manos, de no sé cuántas historias, que lo que indican claramente es que la persona se siente sucia. Claro. Sí, simplemente eso. Sí. Sucia. ¿De dónde deriva dónde sale la primera derivada de eso? No se sabe a veces. A veces se ha perdido, pero lo que sí encontramos es una conexión con todo eso. Las obsesiones, como una neurosis, seguimos un poco aquí el criterio de Freud, con digamos, uno de los primeros movimientos de la defensa es separar el afecto de la representación. Es decir, que la representación queda allí. Sí, fue un vecino baboso que tal. Pero bueno, yo eso ya no me preocupa, no lo pienso mucho. Ahí tenemos la representación. ¿El afecto dónde está?
atado a otras historias que le angustian, que no sé qué, que ahora tiene que limpiar, que si no limpia. Niñas, por lo general, ¿no? Niñas en sí mismas. Nimias en sí mismas, pero entonces, claro, si eres capaz de ir rebajando un poco esas cosas nimias, justamente, ¿por qué son nimias? Para no relacionarlo con lo que no es nimio. Ahí está la de la defensa. Entonces, tú tienes que ir jugando siempre. Yo creo que un clínico un poco entrenado, que le guste lo que hace, siempre es alguien que pondera muy bien en un paciente, que las primeras encuentros con el paciente no se dedica a hacer rápidamente un diagnóstico, sino a ver qué tipo de equilibrio tiene esa persona entre lo que le funciona y lo que no le funciona. Porque en realidad todo el desarrollo después de la patología es una especie como de compensación entre esos dos pilares, ¿no? Esto no funciona, el sujeto reacciona con un tipo de a ver cómo me funciona esto, cómo y tal, 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 tal. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver, si quito un ladrillo de aquí, ¿cómo queda esta otra? Si quito algo de lo que no funciona, ¿cómo queda lo que funciona? Esto es un trabajo que vemos todos los días. Pues yo desde que antes, joder, si yo estaba mejor, más feliz cuando tenía las fobias aquellas, que es que ahora tengo una angustia terrible. Tal, tal. Pues, o sea que todo, probablemente a diferencia de otras especialidades médicas, que quitan un lunar y dice esto lo tiramos y usted olvídese que no tiene nada más, es que aquí va todo junto. Esto es un puzzle, o sea, un mecánico de estos, no sé cómo se llama, que cuando quitas una pieza, a ver cómo queda del otro lado, ¿no? Y siempre tienes que ir guardando el equilibrio. Y la mejor manera, el mejor criterio, entiendo yo, desde el punto de vista terapéutico, para que se mantenga todo en equilibrio es pensarlo así, es quito de aquí un palito, quito de lo que no funciona un palito, ¿cómo queda lo que funciona? A ver si se me desordena un poco. Usted, estas bobadas que se dicen que realmente, pero ¿cómo sale usted con esa persona que le da tan mala vida? ¿No? Pero no, usted no ha madurado ya lo suficiente como para decir, es una pedorra, es un petardo, pues, lo mando a paseo. Claro, y luego te encuentras con efectos, dice, no, no, dice, sí, sí, oye, está mucho mejor, dice, "Ah, ya mandaba a paseo a no sé quién". Y luego dices, pero si ahora está muy deprimida esta persona, muy deprimida, no sabe qué hacer en la vida. Entonces quitas el palito de que tiene una mala relación, una relación tóxica, sí, sí, porque es una relación tóxica, eso hay que... Quitas el palito de lo tóxico y se deprimió la persona. Dices, hostia, pues vaya paño que he hecho de aquí. Dice, no, es que eso es endógeno y lo otro es ambiental. A mí eso no me convence, no, no. Tú piénsalo siempre como un equilibrio, digamos, y ahí eso ayuda mucho para la cuestión que hablábamos antes de la dirección del tratamiento, ¿no? Tú si quitas, mira a ver cómo te queda la otra pirámide. Sí, sí. Esa es la cuestión. Porque, y eso con las obsesiones además se ve cómo alguien puede, de pronto que está muy obsesionado con mucho, la angustia que pueden llegar a tener cuando de pronto se les desmoronan ciertas, Sí, claro. digamos, rituales, ¿no? Es tremendo cuando las ideas obsesivas después se vuelven menos ritual y más idea, el sujeto se atormenta mucho más. Mm. Entonces hay que andar con un poco de cuidado con todo eso. Pero bueno, esto es un poco el quehacer nuestro. Yo creo que no es tan complicado. O sea, uno tiene que tener, en el trabajo nuestro, uno tiene que tener unas directrices, ¿no? Una línea en el horizonte, pero no tiene que saber todos los días lo que va a hacer con el paciente. Hay gente que sí, que tiene tratamientos muy pautados, que digo, no sé para qué. Si lo que tienes que saber es hacia dónde quieres ir con este paciente, el ritmo más o menos que él admite, y después es una cosa de acompañarlo, porque un día viene muy inquieto y ese día habla de otra manera, porque le ha pasado no sé qué. Entonces, O la sorpresa de que un día viene y está más tranquilo. O eso es como, exactamente. y bueno, tomarlo también, ¿no? Otra de las cosas que llaman también mucho la atención en los tratamientos, aquí en salud mental menos, y eso nos abre los ojos también mucho a nosotros, es que ah,
el tratar solamente a una persona y dedicarse solamente y escuchar solamente al paciente, a veces puedes conocerlo mucho, pero resulta que un día lo conoces en otro contexto, Sí. con su familia, con no sé qué, y dices, este tío no tiene nada que ver con la persona que yo conozco. Ujú. O sea, Sí, sí, sí. estas cosas pasan, lo conoces en otro contexto y dices, pero si no tiene nada que ver, yo. O incluso, eso por una parte, es la misma persona, básicamente, pero no tiene nada que ver, o incluso que te estén engañando. Mm. O sea, hay personas que nosotros tratamos que son un poco psicópatas Ujú. y ellos vienen a lo que vienen. Ujú. Un informe, un no sé qué. No digo que sean psicópatas profesionales. Sí, sí, sí. Ujú. Hay psicópatas Pero a veces pasa cuando por que ahí viene la familia y de repente uno escucha como otra cosa otra cosa y completamente decís, distinta. claro, Completamente distinta. claro, O pongamos en el caso de la gente, no digo psicopático, sino la gente que viene con algún interés, ¿no? claro, sí. Intereses de que la pareja no los deje. Sí, sí, Intereses, no sé qué, de pronto, y por eso llamas a la familia y dices, no, no, esto es para hablar con, voy a hablar con tus padres, tal. Te da un punto de vista completo, o con tu claro. pareja, te da un punto de vista completamente distinto. Entonces, si te quedas solo con el tratamiento individual, te puedes encontrar Mm. sorpresas mayúsculas. Una que, digamos, anecdótica, decir, ay, pero yo no sabía que esta persona era así, ¿no? Cuando te la encuentras en otro contexto, y otra que te habían estado metiendo doblada, pero durante mucho tiempo. ¿Para obtener qué? Para obtener Algo. otras cosas, un papel, lo que sea. Ujú. Y eso pasa. Sí. Ujú. Hay gente que no se da cuenta nunca de que eso le pasa, pero eso también pasa. Sí, sí. Ujú. Una pregunta que me surge frente al tratamiento a partir de esto del trabajo en equipo y de otras estrategias terapéuticas coexistentes con la que uno está llevando, en la que se está ocupando el sujeto. Esta, digamos, cuando uno lee los manuales psiquiátricos en torno al trastorno obsesivo y compulsivo y eso dicen, la psicoterapia psicoanalítica no sirve, el tratamiento que tiene evidencia es el cognitivo-conductual. En la experiencia con los pacientes que han seguido aquí, cuando están en la unidad de psicoterapia, pero paralelamente están en terapias cognitivo-conductuales, ¿qué tanto hay una posibilidad allí de complementariedad entre las dos terapias? ¿O qué tanto, digamos, estas terapias pueden reforzar las defensas y cómo pueden operar allí? ¿Cómo puede ser ese interjuego allí con otras propuestas terapéuticas? Lo preguntaba porque, bueno, si desde el modelo psicopatológico psicoanalítico decimos aquí lo que hay de base es una defensa, un sujeto defendiéndose frente a algo y hay esta separación entre afecto y representación. Muchas de las terapias cognitivo-conductuales lo que hacen es centrarse en la cognición, en las conductas y dejan el afecto a un lado. ¿Qué pasa con esa recuperación del afecto, ¿sí? En la relación de ese sujeto, ¿sí? Entonces, me surge como esa pregunta, ¿cómo Sí, les ha ido en la experiencia con sí, eso? sí, es una pregunta muy oportuna porque esto está, por así decir, a la orden del día. O sea, Ujú. los pacientes obsesivos que vosotros conocéis, que son pacientes muy graves, pues la verdad es que son pacientes muy graves para mí, para el otro, para todo el mundo. Ujú. A veces incluso le dices, Vamos a ver quién de las personas que trabajan aquí puede manejar una técnica más cognitivo-comportamental para cosas muy simples, Ujú. como es, o sea, no para un tratamiento integral o esencial, sino para cosas puntuales. Y Ujú. es muy recomendable hacerlo. Ujú. Es recomendable para que le ayude con cosas prácticas, que se quite de la cabeza ciertas Ujú. cuestiones o que la rebaje un poco y perfectamente. Lo que pasa es que también te suelen decir la gente que trata de hacer eso, dice, paciente imposible. Ujú. No, 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 esto es muy grave. Pues Ujú. bueno, pues, pero sí, sí, no está mal. Mira tú, por ejemplo, pues, cómo, esto es una parte que nosotros entendemos muy bien, ¿no? Pacientes que pueden llevar una terapia
índole psicoanalítica o de una orientación psicoanalítica, clínica, claro, Ujú, que al mismo tiempo se pueden beneficiar de un tratamiento de otro tipo. Por ejemplo, los fóbicos. ujú, O tú tienes una fobia, pon una claustrofobia, ujú, ¿no? Eres camionero de profesión ujú, ¿y qué haces? Pierdes el trabajo hasta que se te cure la foca, no vas a ir empachado de paroxetina o no sé qué, porque tienes que conducir, ¿no? ujú, Entonces, a lo mejor tienes que echar mano de algo que lo saque un poco con 4 inventos de casa y lo... O sea que ujú, nosotros aquí, yo creo que esto lo ve todo el mundo. No haces ascos a nada que le pueda ayudar a una persona. ujú, Claro. ujú, Tratamientos que no voy ni a mencionar, que se ensayan a veces en el hospital o lo que sea. Dices, si a esta persona le puede venir bien y no es muy perjudicial, ujú, pues ¿por qué? Pues porque ves que no, la gente o sea, la enfermedad es enfermedad y ujú, eso, entonces no está mal a veces, no digo que haya que hacerlo por sistema, pero en algunas ocasiones puntuales reconoces la validez de otros tipos de tratamientos, el grupo, los tratamientos grupales, por ejemplo. ujú, Bueno, pues cuando hay alguien que sabe hacer un tratamiento grupal, pues desde luego que ya algunos pacientes que tengo les recomendaría que fueran, y de hecho van. Ahora ujú, nos hemos quedado un poco huérfanos, pero cuando estaba Alicia, Martín y otros, pues manejan muchos pacientes graves, más o menos, sabían que allí tenían un lugar donde podían hablar de otra manera, etcétera. O sea que eso. ujú, O los fármacos, ¿cómo no van a tomar medicamentos si están desbordados? No, lo mismo, es una cosa que va sumando. El criterio clínico, o sea, la orientación es una cosa, ¿no? Después el criterio clínico es otra, ¿no? O sea, la orientación que cada uno tengamos, yo creo que es importante tener una orientación, si es psicoanalítica, que sea clínica, si es de la cognitiva, no sé, que sea clínica, no ujú, que sea una especulación teórica que eso rápidamente se hunde, ¿no? Pero después está, digamos, el criterio clínico, pues como las enfermeras que habéis conocido, ¿verdad? ujú, Que tienen tantísima importancia en salud mental y que son como el tejido conjuntivo de todo lo que se hace aquí, como ellas en un momento determinado, pues, habéis ido con Carmen Riega a casa de algunos pacientes o con María Jesús, tal. Bueno, pues como ellas tienen una relación muy cercana a los pacientes y a veces los pacientes no vienen a hablar conmigo o no vienen a la psiquiatra o lo que sea. Y es la enfermería en ese momento la que sigue manteniendo el vínculo, el ujú, cabo, la ujú, conexión, ¿no? Luego cuando ya vuelven otra vez los cojo yo, pues ya dejan un poco todo lo demás. O siguen con todo lo demás y conmigo, ¿no? Depende, pero la conexión aquí no es de un solo brazo, hay varias manos, ¿no? ujú, Y hay que admitir que a veces la dirección del tratamiento, lo prioritario del tratamiento no es el mío, ni el de las pastillas, ni el de... No es el que lo tenga, o incluso el auxiliar, que ujú, va a casa a hacer la comida con un determinado paciente. ujú, Y a esa persona le tienes que decir 4 cosas para que tal, y el paciente está atendido, en este caso, por la auxiliar, punto. Lo conoce perfectamente, es la que mejor lo maneja. Es ujú, así. Es así. O sea que aquí, en principio, no hacemos ascos como vosotros sabéis, por vuestros hospitales, por vuestra profesión de psiquiatra. Claro, no se hace asco Echar mano de a los... echar mano de lo que vaya funcionando, porque claro, Ujú. otra cosa es el paciente privado que tenga un tipo de patología más tratable de una manera única, exclusiva, pues a funcionar. Pues no... Claro. Pero aquí los pacientes nuestros en general necesitan mucho soporte. ujú, Y eso no es perturbar ningún tipo de orientación, ni mucho menos. Es al contrario, yo creo que multiplicar la capacidad, integrarlo. Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. ujú, El medio, digamos, en el que estamos
favorece este tipo de intervención. Ujú. Sí, sí. Eso, si yo lo pudiera solucionar yo solo, es así. ¿Cuántas veces se da además cosas tan chocantes, ¿no? Como que los pacientes solo confíen en los medicamentos que les receta solo confíen en lo que les diga yo. Ujú. Y yo esto no tengo ni idea, ¿no? A mí no me estas historias, que no me interesan, ¿eh? Ujú. No, no, no es así, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso es una cosa curiosa. Ujú. Bueno, y esta es un poco con estos pacientes graves, obsesivos, pues claro, cómo los conduces hacia una cierta vitalización, hacia que el deseo vaya cogiendo un poco más de fuerza sin que la angustia los coma, recurran a las obsesiones y de pronto estén un poquito más. ¿Sabes cómo cuando se dice que un paciente obsesivo ha mejorado? Cuando está más libre. Porque si hay alguien que no está bueno, Libre de esos rituales o de esa... La libre para coacción. desear, que no está coaccionado, que no se coacciona. O sea, no hay nadie, digamos, más coaccionado por sí mismo que un obsesivo. No se da ciertos permisos. Sí, exactamente, cuando suelta, digamos, ciertas inhibiciones, suelta ciertos con necesidad de control y va por lo que le interesa y punto, no está Incluso libre poniéndose para expresar la agresividad, para decirle al otro, estoy molesto, tengo rabia, tengo... Exactamente, para todo eso. Cuando no interpone muchas trampantojos entre su deseo, su Ujú. intimidad y lo que, no digo que no haya cosas que convengan más, que eso siempre son filtros, ¿no? Ujú. Sino que no está tan coaccionado por sí mismo. Ujú. Y sí, eso es una posibilidad. Ujú. Y la clave también para la transferencia, pensando si cómo configura, cómo tiende a configurarse en el vínculo, eh, si uno puede estar advertido, pensando en esto de la vitalización de uno que pone en la transferencia, en alguien que quizás tienda más a que demandar que le digan qué hacer o, ¿no? Como entrar en el juego de la obsesión transferencial, pensándolo como con esta perspectiva. Eh, Sí, sí, claro. o sea, en realidad, mm, La, lo que tienes con lo que hay que andar con cuidado con los obsesivos y con la gente ya más melancólica, que en algún punto se Hay están también mucho. es no ser muy superyoico, ni Ya. muy exigente, ni muy taxativo, Mm, porque es decir, ellos ya son bastante, en general, como los obsesivos, bastante exigentes qué consigo bueno, sí. mismo y si no estudian más es porque en general no pueden, no hace falta recordar de joder, podía sacar una hora más, esas bobadas que se dicen a veces, ¿no? Ujú. En casa, ¿no? Pero tú, tío, como no, te has levantado para ir al frigorífico a coger un yogur, podías aprovechar. Claro, no sabe que esa madre o ese padre que dice eso no sabe que dentro de la mecánica mental de esa persona es canalla, cómo te has levantado, pero qué cabrón eres que estás perdiendo 5 minutos. No se lo recuerdes tú. Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos un poquito todo eso. Y yo creo que en el estilo de la transferencia, en el teatrillo de la transferencia, con los obsesos, teatrillo, pues tienes que ser un tío suelto. No puedes andar ahí circunspecto, tra. No, no, que te vea que tienes desorden y que estás tan que por tus Ujú. cojones, ¿no? Sí, sí. Y que eres muy firme y que no, para eso no tienes que estar siempre firme con todo. Ujú. Que después con cuando es un poco más libre, en ese sentido que lo decíamos antes, ¿no? Ujú. Es cuando para algunas cosas es extremadamente riguroso y cumplidor y para las que no son importantes, no. Ujú. Entonces, claro, el obsesivo se encuentra con una trampa ahí mortal, ¿no? Que en el fondo es si accedo a mi deseo, a mi goce, me voy a volver un follador crónico. Ujú. Si discuto con el vecino, igual cojo la metralleta y mato a todos los de la escalera. Tienes que decirle, ¿a cuántos has matado hoy? ¿Qué? Antes de llegar aquí, ¿a cuántos has matado? Porque ya te veo yo que tú eres un matador profesional.
O Ujú, sea, que no temas el volverte por decir, oiga, que casi me atropella usted, no crees que te vas a volver un asesino en serie. ujú, Pero los obsesivos, muy obsesivos, están siempre con que si no se limitan, después ya viene una ola gigante Viene una y región. lo arrasa todo. Entonces, no hace todo se va a falta, salir de control. todo se va a salir de control. Ujú, Pues hombre, tú tienes que ser muy controlador para algunas cosas, joder, si eres cirujano, es que estás lo que estás, si estás trabajando en una cosa delicada, pero en lo demás, ¿qué más te da? Que te pite un coche o que de pronto se te haya olvidado el reloj. ujú, Esto es, esto es una transformación con los obsesivos que les gusta mucho, ¿verdad? Sí. Pero cuando van pillando el truco y que no pasa nada, desde, joder, cambio esto por... Ahora tengo problemas, claro, con los obsesivos, los neuróticos mejoran. Tengo problemas vitales, pues que me enamoré, me mandaron a paseo. Antes no, antes para que no me pasara nada estaba en casa, ¿no? ujú, Por prevención. Dice, bueno, pues mira, ahora sí, estás menos prevenido, pero por lo menos te pasan cosas, malas también, claro. ujú, ujú, Y ese es un poco el mundo que tenemos con... ujú. Pero bueno, es muy complicado, ¿no? Sí. Y ese último dato, ¿no? De que cierto vaso comunicante con la melancolía, ¿no? Como, o con Sí. esa, Claro, digo, Sí, un poco conocer tu posición respecto a este lugar de las obsesiones desde la psicopatología clásica en su relación con la esquizofrenia, con la paranoia y la melancolía, y que estuvo en la psicopatología clásica, que vuelve a estar presente hoy con otros nombres sí, y sí. que tiene diferentes formas de leerse o de interpretarse. Y ahí hay dos puntos que a mí me parece que surgen también como preguntas, como si la presencia de las obsesiones en la esquizofrenia, en la paranoia, en la melancolía es un factor de mal o buen pronóstico, si Claro. dice algo del pronóstico, y lo otro es como el lugar en el diagnóstico diferencial, ¿no? Eh, cómo proceder clínicamente con buenas preguntas para precisar ese diagnóstico diferencial del lugar de las obsesiones en la neurosis versus esquizofrenia, paranoia y melancolía, ¿no? Ujú, Pues eso es un tema clásico en la psicopatología, en todos los estudios. Y yo creo que sobre todo los estudios de primeros principios del siglo XX, donde ya se sabía mucho, se conocía muy bien la psicopatología, eran personas que la formación suya básicamente era muy psicopatológica porque la terapéutica era muy escasa. Entonces, en esa época, claro, los informes que hacían, las historias clínicas estaban muy bien hechas, porque ujú, lo que conocía muy bien era la semiología clínica. Entonces ahí surgen muy buenos estudios acerca de la relación de las obsesiones y de la melancolía. En ujú, realidad, hasta Freud prácticamente la separación de la independencia nosográfica y nosológica de la neurosis obsesiva no existía. Freud ujú, crea un concepto que es Zwangsneurose, la neurosis de coacción o neurosis obsesiva, que él crea esa unidad que antes no existía, estaba todo disperso en muchos campos, en campos propios de la locura, metidos dentro de la melancolía, de la paranoia, de muchos sitios, y después en cosas que nosotros llamamos ahora neurosis, que eran la locura de tocar, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces Freud, es a partir de la psicopatología freudiana cuando ya se empieza a intentar diferenciar eso de la melancolía, ujú, porque antes estaba todo mezclado. Los primeros estudios sobre esto pues, son de principios del siglo XX, no solo ujú, provenientes del mundo del psicoanálisis, especialmente Carl Abraham, sino de psiquiatras continentales e incluso algún británico, ¿no? Entonces, claro, ahí la cosa es esa, ¿no? Mm, yo creo que ahí hay el criterio bueno, el fundamental para entender eso, es pensar los síntomas como una función.
Si lo piensas el síntoma como una función, de pronto todo esto se entiende de otra manera. Si tú piensas el síntoma como un signo, como la expresión propia de la enfermedad, ¿no? Entonces ahí te puedes hacer mucho lío. Esto es obsesión, esto es depresión, esto es melancolía, esto, y quieres. Entonces no entiendes. Crees que una persona puede tener 3 enfermedades. ¿Eh? Esos son signos de. O incluso que tiene una que tiene de todo, ¿no? Que tiene obsesiones, que tiene delirios, que tiene. En realidad, si piensas los síntomas como desde el punto de vista de la función, de una invención que el sujeto hace para tratar de expresar algo y al mismo tiempo reequilibrarse, entonces ahí se allana mucho el camino si consideras que las fobias, las obsesiones, los síntomas de conversión y muchas otras cosas que en principio no tienen por qué ser psicóticas, están presentes en mucha gente. Las obsesiones sobre todo. O sea, yo creo que eso está en todos los tipos clínicos. Las fobias casi también, y los síntomas de conversión, es decir, la somatización en todos. O sea, no es específico de la histeria ni de no, eso está en todos los sitios, porque son tratamientos muy de base para la angustia. Entonces ahí surge rápidamente, pues, la angustia se transforma en una disfunción conversiva o en una disfunción cognitiva de pensamientos obsesivos o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, si lo pensamos el síntoma como una función, cuando en una categoría que no debería que puede estar o que no puede estar la obsesión, las obsesiones, y encontramos obsesiones, por ejemplo, un repertorio amplio de obsesiones, pensamos que esas obsesiones, esas ideas obsesivas, esos rituales obsesivos, están destinados a algo concreto que en general es contrabalancear la patología más grave. Si es una Bloiler lo pensaba así. Bloiler era un tío de primer nivel y conocía a Freud y conocía cuando en el libro de la esquizofrenia, si lo leéis, dice, el inicio de muchas esquizofrenias es a través de obsesiones. Dice, si sugiere que se ve que cuando las obsesiones ya no funcionan, aparece una cosa peor. Es así. Eso lo dicen prácticamente todos. O sea, el parapeto obsesivo está muy presente al inicio, pero si el parapeto obsesivo no funciona, el parapeto fóbico, ¿no? Si eso no funciona, el parapeto incluso histérico de conversión, como en el caso de Freud que veíamos el otro día, antes de entrar con la confusión alucinatoria, ensaya ciertos síntomas de conversión, dice Freud. Dice, pero supimos retrospectivamente que la histeria no funcionaba, que la defensa era. Y fíjate, Freud, es que es así. Si nos quitamos muchas bobadas de la cabeza que hemos leído y tal, y vamos un poco a lo que es la clínica, es que lo vemos así. Entonces, ahí vemos cómo el sujeto ensaya a contener una ola gigante con, digamos, con paraguas y ves que los paraguas no funcionan. Pero incluso cuando está la psicosis en marcha, calmar la angustia también lleva a veces a sujetos que, yo tenía, por ejemplo, tengo un paciente paranoico, bueno, esto es muy llamativo, ¿no? Que cuando está muy angustiado compra determinadas cosas y luego las va a cambiar, está todo el día discutiendo con tanta, y cuando está con eso es que está, digamos, vehiculando hacia algo que, digamos, es como si no quisiera ver esencialmente y lo desplazara hacia una estupidez como esa. Cuando está un poco más calmado, eso desaparece. Dice, joder, qué tío, que este ritual va, viene, lo vuelve a comprar, tal. Bueno, pues, eso a él le sirve para eso. Es verdad también que después, dentro de la esquizofrenia o de la melancolía, en la melancolía, Abraham, y yo creo que tiene razón, cuando un melancólico empieza a mejorar es cuando empieza a predominar el componente obsesivo, ritualizado y controlado. Dice, parece un obsesivo. Dice, parece un obsesivo, ha desaparecido el humor negro de la melancolía.
Ujú, Y eso en general es así. Se ritualiza mucho y con esa, a través de esa ritualización, de ese control, es como el humor, digamos, va cediendo, el humor más melancólico. O la indignidad o el autorreproche va tomando otras formas un poco más llevables. ujú, En la esquizofrenia, bueno, en donde sea, pero en los casos de esquizofrenia que vemos con muchas obsesiones, pues a veces estos pacientes que vienen aquí, que están pues, en la sala de espera, que cada uno hace cosas raras, pues sufren mucho con las obsesiones, porque son obsesiones muy molestas y muy sacadas de quicio, o sea, son como Estrafalario. estrafalarias, son obsesiones estrafalarias, son obsesiones estrafalarias, pero que claro, cuando miras para atrás, ¿qué había antes de la obsesión estrafalaria? Muy bien. ujú, Lo que ves es que había o sea, un loco eh, que estaba desbravado, o sea, que era ujú, una locura terrible, ¿no? Y ujú, ahora está, digamos, con la obsesión estrafalaria está más atado. En el libro de Kraepelin sobre la locura maníaco-depresiva, en la edición que hizo la última, en 1913, cuenta también esto. ¿De qué manera, dicen muchos maníacos, sobre todo cuando estudia la melancolía, cómo aparece un cuadro lleno de, como dice el síntoma, Zwangsvorstellungen, representaciones de coacción obsesivas, ¿no? Que es un término muy alemán que Freud también usa, ¿no? Y aparecen ahí mucho un poco como para frenar lo que va a venir después, ¿no? O sea, eso ujú, todo el mundo que ha visto pacientes, que los ha podido seguir, eso se ve. Entonces, ujú, ahí yo creo que la clave principal es considerar el síntoma como una función y por tanto Ujú. cualquier síntoma puede estar al servicio de un Mm. tipo de reequilibrio de algo peor. ujú, Entonces ahí se nos quitan muchas bobadas de encima, o pensar que si el toque es un espectro, no. Cualquier cosa puede servir para... Mm. Yo lo veo así. Sí, sí, Ujú. sí. ujú. Bueno, una cosa más si queréis y vamos poniendo punto final porque... Yo me quedé pensando en Sí, esto que decías de los pacientes obsesivos que, que en algunas ocasiones como pueden volver atrás y nombrar algo de la infancia sí, como punto de inicio de su malestar y otros pacientes que no. sí, sí. ¿Y qué diferencia habría en el tratamiento con esos pacientes o cómo si corresponde hacer algo en algún caso y en el otro no? O sea, ¿cuál sería ahí la diferencia, por ejemplo? Bueno, esa pregunta tiene mucho alcance, y yo te puedo contestar, a ver, tú puedes psicoanalizar Mm. a un paciente obsesivo, muy obsesivo, psicoanalizarlo, pero con un bisturí. Y Ujú. puedes conseguir mejorías importantes o no. Ujú. Y puedes llevar más superficialmente a un paciente de esos muy obsesivos tal, y puedes conseguir algo o no. Mm. Yo, ¿por qué digo esto? Porque el hombre de los lobos, tratado por Freud con bisturí, Mm. pues fue un neurótico toda la vida, que probablemente más que neurótico era un melancólico, un psicótico, Mm. y, y Freud llegó hasta donde llegó. Ujú. Es verdad que le aportó, Claro. no sé tanto si el psicoanálisis o el lugar que le dio Freud en la historia del psicoanálisis, un soporte imaginario fabuloso. Y él tiene un lugar en la historia del movimiento psicoanalítico y él era el hombre de los lobos. Claro. Entonces, quiero decir que la tendencia nuestra de buscar el secreto último de un Sí, trauma, sí, sí. pues sí, está bien como criterio, pero en algunos casos todo va Mm. rebotando y el paciente se va armando sin llegar. Y hay que admitir que eso es así. Yo no veo que... Mm. Entonces nosotros tiramos un poco, se puede decir así, a levantar la represión, como un poco sí, pero hay muchos más factores Claro. terapéuticos que están obrando en el tratamiento que justamente el psicoanálisis aséptico freudiano Ujú.
quirúrgico, por decir así, a soplete, y hay muchas más cosas que pueden estabilizar a una persona. Claro. Fíjate estos que vienen aquí, que Sí, vienen sí, a la sí. unidad a ver al doctor Charcot, y se ponen ellos solos, ¿no? Claro, es Sí, así. sí. Y Y ahí no hay una interpretación, es no, si, simplemente la si presencia. los ves vosotros, ¿no? Claro, sí, Vuestro sí, sí, saludo, sí. la sala de espera. Esa Sí, es sí. una cosa. Y que incluso lo puedes llevar y decir, este tío lo voy a... Y consigues menos o más, es que no se sabe. O sea, es que tenemos que abrir un poco las Sí, antenas y ver que, que el sujeto se sostiene de muchas maneras. Y Nosotros ver tenemos un quizá. método que es más eficaz, yo Sí, sí. considero que es bastante más eficaz que otros, ¿no? Pero hay otros factores. Quizá ver por dónde el paciente Amén. lleva a uno, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Y para eso no, quiero decir, la formación tiene que ser muy rigurosa. Ujú. Una formación, pues yo me inspiro siempre en Freud, naturalmente, en los psicoanalistas, en Lacan, en Klein, en fin, toda esta gente que vio muy de cerca lo que era el alma humana. Pero bueno, pues todo eso nos viene bien, pero no quiere decir que haya que llevar a todo. Mm, Hay claro. otros factores, Sí, sí, sí. nunca se sabe, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Bueno, es una sugerencia. Yo solo lo digo Sí, porque sí. trabajo en este tipo de, como vosotros, Ujú. de unidades donde hay todo tipo de influencias. Y tampoco estoy de acuerdo completamente cuando dicen, no, porque es que ha tenido un equilibrio, pero es muy imaginario. Digo, joder, bastante es. ¿A ver, te crees tú que le tienes que poner una inyección de significantes y eso te... Pues no, que imaginario. Igual se muere, vive dos vidas y con eso le funciona. No sé por qué hay toda esa devaluación o de la sugestión. Es una persona sugestionada que funciona potente. Igual estás ahí diseccionando con el lenguaje y consigues. ¿Ven? Es que eso es muy relativo. O sea, no, tampoco estoy hablando aquí de que haya que ir por esos caminos, ¿no? Pero la clínica te enseña muchos equilibrios, las parejas que tienen, incluso Los imponderables también, de que de repente vas con una línea y sí, sí. se quedó sin empleo, se Total. lo dejó la pareja y Claro, claro. ¿Qué cosas de sorpresas da la vida cuando te encuentras con una persona que has tratado y que siempre has pensado, este tío es imposible que se entienda con nadie, que pueda llevar una vida de pareja, pero te encuentras con esa persona y te dice, te voy a presentar a mi mujer. Claro, ves a su mujer y dices, esta es una Asperger o autistoide, tal, que ha cuadrado perfectamente con este hombre. ¿No? Le pones una persona un poco más histérica o lo que sea y pero ha cogido, dice, que la cosa más inteligente encontrarse con esta persona que le va a dejar que haga lo que quiera y ella no va a protestar por nada. Sí. Eso sí que es el partner ahí tiene un valor fundamental y coge otro tipo de esto, al día siguiente está. O sea que nosotros tenemos que saber hacer nuestro trabajo, pero después los efectos vienen causados por a veces cosas que tenemos que tener en cuenta, son cosas, decimos, colaterales, pero no podemos decir, es todo por lo bien que yo lo hago o es por lo que yo lo hice mal. O sea, ni, ni para una cosa ni para la otra. Hay más factores, ¿eh? Que son los que nosotros podemos ver porque trabajamos en este contexto. ¿Sí? No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Vosotras estáis de acuerdo, Sí, María? totalmente. Ah, mira, os lo agradezco, Sí. claro. Trabajando con pacientes un poco complicados, pues sí, sí. Bueno, pues hoy hemos tenido una clase improvisada. El próximo miércoles nos lo tomamos de vacaciones porque yo voy a coger un descanso la próxima semana. La primera vez en mi vida que voy a coger una Semana Santa de vacaciones, sí, sí. Y continuamos entonces en 15 días y acabamos el tema de la regla 8, ¿vale? Aquí está Enzo, Belén. Belén, Belén, María
y Sandra. Hola a todos. Hola, hola. Que tengas, José María, muy felices vacaciones y para todos muy felices fiestas, muy felices Pascuas. Muchas Lo gracias. mismo para todos. Belén y María son psiquiatras, vienen de Colombia, y Wow. Elio y Belén vienen de Argentina y son residentes de psicología clínica. ¿De qué hospital? Del hospital de Pacheco. Pacheco Ah, mira. y de Córdoba. Sí, sí, sí. Así Ah, que eso de nada, Córdoba. eso es. Vale, abrazos para todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Adiós.